Los Boston Celtics de Bill Russell eran un equipo imparable. Acumulaban 8 títulos seguidos con un dominio absoluto que nadie parecía poder poner fin. Pero en Filadelfia estaban cansados de ver cómo el título terminaba cada año en sus manos, así que tenían un plan para impedirlo. Un plan que pasaba por convencer a Wilt Chamberlain, el jugador más dominante en la historia de la NBA, de que para ganar debía sacrificar su protagonismo individual. Inauguramos serie en el canal hablando de la mejor temporada regular de cada equipo en la historia de la NBA y empezamos con los Philadelphia 76ers y os aseguro que esta historia tiene mucha miga y que merece la pena. En primer lugar presentamos a la franquicia protagonista del vídeo de hoy. Los Philadelphia 76ers son una de las franquicias más importantes de la liga y su historia comenzó en 1949 como los Nationals de Siracusa antes de trasladarse a Filadelfia. A lo largo de los años han conquistado 3 títulos de la NBA y han sido una presencia casi constante en los playoffs con 54 apariciones solo por detrás de Boston Celtics y Los Angeles Lakers. Sin embargo, también tienen un récord mucho más doloroso. Poseen las 2 peores temporadas completas en la historia de la NBA. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de fracasos, sino de grandes temporadas y vamos a hablar de la mejor temporada en la historia de los Sixers. Si habéis estado atentos ya os habréis fijado en que tenemos que viajar muy atrás en el tiempo para encontrar la mejor temporada en la historia de esta franquicia, concretamente hasta la temporada 1966-67. Aquí podéis ver un gráfico que resume un poco la temporada regular de los Sixers, con 68 victorias y 13 derrotas, un año antes de que la liga se estabilizase en torno a esos 82 partidos cada temporada que han llegado hasta la actualidad. Ya lo he mencionado antes, Boston Celtics era el equipo a batir. Buscaban su 9º anillo seguido y ya se habían convertido en uno de los equipos más dominantes de la historia del deporte. En sus filas, además del ya 5 veces MVP Bill Russell, contaban con otros 5 futuros miembros del Salón de la Fama, entre ellos un joven John Havlicek que comenzaba a postularse como alternativa al relevo de Russell, que esta temporada era la primera que ejercía como jugador-entrenador. Los aficionados de Filadelfia ya conocían la historia. Su equipo había chocado 5 veces en los playoffs de los últimos 10 años contra el gran muro verde que habían construido Red Auerbach, Bill Russell y compañía. Sin embargo, el muro era aún más grande para la estrella del equipo, Wilt Chamberlain, que desde que llegó a la liga había estado 6 veces en la postemporada y 5 de ellas, 3 en San Francisco y 2 en Filadelfia, había sido eliminado, efectivamente, por Boston Celtics. Hubo series más y menos igualadas, pero siempre había visto que Boston Celtics, con su entrenador, el que ya se había retirado justo esta temporada, Red Auerbach, construía un plan muy agresivo y físico contra él que terminaba con los de verde llevándose la victoria. De hecho, desde que Bill Chamberlain llegó a la liga, todos los años el campeón había sido el mismo, Boston Celtics. Incluso cuando él era una sensación en el baloncesto universitario, los Celtics ya eran campeones. También al año siguiente, cuando Chamberlain se tomó un año un poquito más relajado viajando con los Harlem Globetrotters jugando al baloncesto, convertido en toda una celebridad. Los datos y récords de Bill Chamberlain bien merecerían un vídeo propio, pero es necesario sacar a colación aquí algunos para que nos hagamos una idea de cómo de imponente era su figura. Su gesta más recordada son los 100 puntos que consiguió anotar en un solo partido en la temporada 1961-1962, temporada en la que promedió 50,4 puntos por partido, obviamente la marca más alta en la historia de toda la liga. Para poner en perspectiva lo que estas cifras significan, en esa temporada de récord en 1962, Chamberlain, jugando para los Warriors, consiguió superar la cifra de los 50 puntos en 45 partidos, más de la mitad de los de la temporada. Obviamente Chamberlain es el jugador con más partidos de 50 puntos o más en su carrera. El siguiente en la lista es un tal Michael Jordan, con 31 partidos de 50 puntos en toda su carrera, es decir, en 14 temporadas. Y si nos fijamos en la NBA actual, con cada vez más puntos, un ritmo ofensivo vertiginoso, encontramos también un dato demoledor. En las 2 últimas temporadas hemos visto 36 actuaciones individuales de 50 puntos o más. Es decir, ni juntando 2 años de toda la liga entera, conseguimos emular lo que hizo Chamberlain aquella temporada. Pero había un problema. Todos estos números quedaban en papel mojado cuando llegaba el mes de mayo. Chamberlain mantenía grandes promedios anotadores, en torno a 35 puntos por partido, pero no servían para ganar. Sus equipos, especialmente en sus primeros años con los Warriors, solo tenían un sistema ofensivo, balones a Wilt. Chamberlain se había ganado fama de individualista y sus números ineficientes e inservibles a la hora de la verdad.
podía seguir haciendo todos los récords que quisiese, que mientras los Celtics siguiesen ganando, la historia le recordaría como un perdedor. Si quería cambiar su destino, Chamberlain tenía una gran oportunidad en los Sixers. Realmente en sus primeros años en Warriors no tenía un gran equipo alrededor, por mucho que su juego no permitiese el desarrollo de sus compañeros. Sin embargo, en Filadelfia encontró una plantilla talentosa y profunda, según palabras del propio Chamberlain posteriores a su retirada, el mejor roster en el que pude jugar. Es hora de hablar de la plantilla de los mejores Philadelphia 76ers de la historia. Hal Greer era la referencia exterior del equipo. Para 1966 ya había sido 6 veces All-Star y era un habitual de los mejores equipos de la liga. Allí estuvo 15 temporadas, todas ellas en la misma franquicia, en Filadelfia, y de hecho es el máximo anotador en la historia de una franquicia por la que han pasado grandes anotadores como el propio Chamberlain, Embiid, Julius Erving o Allen Iverson. Billy Cunningham, quien fue rookie en la temporada anterior, era otro de los grandes protagonistas de este equipo. Zurdo de casi 2 metros de altura, se consolidó como uno de los mejores jugadores de la liga en las temporadas posteriores a esta de 1966 de la que trata el vídeo. Entró también en el Salón de la Fama y fue durante 3 años miembro del mejor quinteto de la liga. El equipo contaba con otros 2 jugadores que iban a terminar su carrera ingresando en el Salón de la Fama de la NBA. Chet Walker, otro alero que superaba los 2 metros, y Larry Costello, el jugador más experimentado del equipo. De 35 años en este momento, sus mejores años ya habían pasado, es que fue 5 veces All-Star a finales de los años 50. Sin embargo, podía ser un jugador muy importante aportando experiencia y dirección de juego. Con esta plantilla, los Sixers, al menos en temporada regular, se postularon como alternativa a los Celtics. Firmaron el mejor registro de victorias y derrotas hasta el momento en la liga, 68 victorias en 81 partidos. Además, el 29 de octubre mandaron un mensaje muy claro. Era el primer partido que les enfrentaba al gran rival a derrotar, Boston Celtics. Ambos equipos habían empezado muy bien, con 4 victorias en 4 partidos, y de ahí solo podía salir un equipo invicto. El resultado, 138-96 para Philadelphia 76ers, con 6 jugadores por encima de los 15 puntos y ninguno de ellos era Will Chamberlain. Sin embargo, a pesar de todo esto, los Celtics les habían derrotado 5 veces en los siguientes 8 partidos que jugaron en temporada regular, y una cosa era quedar por encima de ellos en una temporada muy larga y otra derrotarles en una serie al mejor de 7 partidos. Hemos repasado los nombres más importantes de esta plantilla, pero aún nos queda profundizar en una figura clave para entender esta temporada: el entrenador Alex Hannum. Chamberlain y Hannum, estrella y entrenador, se conocieron en otro lugar 3 años antes. Hannum, quien ya había ganado un título como entrenador en San Luis, llegó a San Francisco para dirigir al equipo de Chamberlain en 1963. La temporada anterior a su llegada, Chamberlain había firmado probablemente la tarjeta estadística más ineficiente en la historia de la NBA, casi 45 puntos y 25 rebotes por noche, que sin embargo solo habían valido 31 victorias, y los Warriors ni siquiera se clasificaron a playoff en un momento en el que solo 4 equipos de toda la liga se perdían la postemporada. La fama de individualista y poco eficiente cada vez era más grande, y ya hasta los premios individuales esquivaban a un Will Chamberlain que fue séptimo ese año en la votación por el MVP. Vio cómo la ganaba de nuevo Bill Russell con casi un tercio solo de los puntos que él había anotado, pero claro, la referencia de un equipo que no paraba de ganar. En estas circunstancias llega Hannum al banquillo de San Francisco con unas ideas mucho más corales y que quiso imponer desde el principio, como es lógico, al equipo. Estas ideas no le gustaban mucho a Chamberlain. ¿Cómo iba él, el jugador que había anotado 100 puntos en un solo partido, perder protagonismo para desarrollar el juego de Guy Rogers o a un jovencísimo Nate Thurmond que encima ocupaba su misma posición? Durante la temporada ambos tuvieron grandes desencuentros, y si no hubiese sido por el resto de jugadores de los Warriors, probablemente aquello había acabado llegando a las manos. Sin embargo, las ideas del entrenador prevalecieron y Chamberlain vio cómo se reducía ligeramente su protagonismo ofensivo. De casi 35 tiros por partido pasó a poco más de 28. Además, los Warriors desarrollaron más el juego de otros jugadores, hicieron un juego más colectivo y consiguieron ser campeones del oeste tanto en temporada regular como en los playoffs. Chamberlain llegó así a sus segundas finales y allí les derrotó de nuevo, como no, Boston Celtics. Sin embargo, Hannum y Chamberlain habían plantado allí una semilla de una idea que germinaría muchísimo tiempo después. Porque a corto plazo la verdad es que las cosas no mejoraron mucho. La temporada siguiente fue un fracaso absoluto y tanto Chamberlain, vía traspaso, como Hannum, que fue despedido, acabarían abandonando la franquicia de los Warriors. Y ojo, porque el traspaso de Chamberlain alarmaría a quienes hoy gritan en contra de Nico Harrison por haber traspasado a Luka Doncic, con mucha razón probablemente, pero al menos él ha conseguido llevarse a un jugador de la talla de Anthony Davis. Los Warriors por Chamberlain, recordemos, el jugador que había metido 100 puntos, promediado más de 50, consiguieron estos 3 jugadores, Lee Schaffer, Paul Newman y Connie Darkin.
Solo uno de ellos llegó a disputar el All-Star en algún momento, un prometedor Lee Schaffer que lo había hecho en Filadelfia y que no llegó a debutar con los Warriors puesto que se retiró poco tiempo después de conocer el traspaso. Los motivos de este traspaso nunca los conoceremos al completo, pero lo cierto es que las palabras del propietario por entonces de los Warriors, que recoge Javier Bogalo, nos ayudan a comprenderlo y también a seguir construyendo la imagen desgastada de Chamberlain, del que dice el propietario, y leo textualmente, que los fans de San Francisco nunca terminaron de amarle. Supongo que la mayoría de los aficionados sienten más simpatía por el hombre pequeño y con todo en contra. Es fácil odiarle y nosotros solo atraemos a gente como visitantes, cuando era un reclamo pagar para verle perder. Chamberlain era una gran inversión económica para los Warriors, tenía el salario más alto de la liga y no suponía un retorno ni económico en entradas, ni de identificación de la ciudad con el equipo, ni siquiera de triunfos. Así, Chamberlain llegó a Filadelfia en medio de la temporada 1964-65. Cuando él llegó, es verdad que Cunningham todavía no había sido drafteado, pero los miembros de aquella plantilla tan talentosa y profunda de la que ya hemos hablado estaban allí. Sin embargo, faltaba todavía una pieza que iba a encajar todas las del puzzle. El entrenador era Dolph Sayers, una figura con la que Chamberlain siempre disputó y nunca acabó de congeniar. Tras 2 derrotas en playoff en el año 65 y en el 66 ante Boston Celtics, Sayers salió del equipo y el entrenador elegido para sustituirle no podía ser más acertado. Iba a ser Alex Hannum, quien se iba a encontrar con Will Chamberlain, un Will Chamberlain mucho más maduro y encima con una plantilla mucho más profunda y con más talento que aprovechar. Así, a principios de temporada, Hannum volvió a dar la misma charla, pero esta vez Chamberlain la escuchaba mucho más convencido. El estilo del equipo iba a cambiar. Sí, Chamberlain seguiría siendo el eje principal ofensivo del equipo, pero ya no iba a tener que empezar y terminar cada jugada. Mientras él atraía la atención de la defensa rival, Greer, Walker, Cunningham o Jackson se moverían alrededor como un enjambre de abejas. Entraban y salían y cuando algún defensa se despistaba, cortaban a canasta, aprovechando la gravedad de Chamberlain y anotaban con facilidad. Para observar el radical cambio de sistema ofensivo solo hay que fijarse en las estadísticas de Chamberlain. Lejos habían quedado ya los 40 tiros por partido en San Francisco, pero este año pasó de lanzar 25 veces por partido a hacerlo tan solo 14. Su anotación no se resistió tanto, porque su efectividad, que ya era la más alta de la liga, alcanzó topes históricos. Un 68,3% en tiros de campo, marca récord hasta que DeAndre Jordan la superó 48 años después. Más revelador aún fue su increíble mejora como asistente. Chamberlain ya no estaba obsesionado con finalizar y comprendía cómo podía ser de útil como generador para sus compañeros. Con sus 2,16 metros de altura promedió 8 asistencias prácticamente por partido y fue el tercer máximo asistente de la liga, algo impensable hace unos años. Estas fueron las estadísticas más importantes de la temporada regular de este gran equipo, con un Chamberlain renovado que conseguiría su tercer MVP, el segundo consecutivo, y que lideraba a un equipo con 6 hombres por encima de los 12 puntos por partido. Pero llegaba la gran prueba de fuego, los playoffs de aquella temporada. Espero que os esté gustando muchísimo el vídeo, he disfrutado un montón documentando todo esto, ahora seguimos con los playoffs, pero bueno, recuerdo que esto va a ser parte del primer capítulo de una gran serie en la que voy a hablar de las 30 mejores temporadas de cada uno de los equipos de la NBA. Espero que os guste mucho cómo lo hago, vamos a hablar en orden cronológico de grandísimos equipos y jugadores y algunas historias acabarán con un gran final feliz, otras tendrán tragedia quizás al final y me parece que va a ser una forma de traer historias muy ricas y diversas, así que ya sabéis, si os gusta, suscribiros para ver todos. En primera ronda esperaban los Cincinnati Royals de Oscar Robertson. Los Royals ganaron el primer partido y sorprendieron, pero en los siguientes nada pudieron hacer contra los Sixers. Jerry Lucas, otro gran jugador de aquella plantilla, no podía defender por cuestión de altura a Chamberlain, que se fue hasta 28 puntos, 26,5 rebotes y 11 asistencias por partido en frente de Mr. Triple Doble. Sin embargo, otra cosa iban a ser los Boston Celtics, que esperaban en la siguiente ronda y que ya sabíamos todos que podían defender con Bill Russell a Will Chamberlain. Por tanto, los Sixers no podrían apostar todo a Chamberlain otra vez, ya lo habían demostrado en temporada regular y tendrían que buscar otras soluciones. Era una de las series más esperadas de la historia, los Celtics, ese grandísimo equipo frente a un equipo en el este que parecía que podía hacerlos frente, pero todavía tenían que demostrar ganando, y en el primer partido demostraron que estaban a la altura de las expectativas que habían creado. Ganaron con 39 puntos de Hal Greer y un nuevo triple doble monstruoso de Chamberlain, que por cierto, estos triples dobles seguramente muchos serían cuádruples dobles si se contasen los tapones, porque en esa época no se registraban, pero los cronistas de la época nos dejaron bien claro que Chamberlain era una bestia también en ese sentido. El segundo partido disputado en Boston se antojaba clave. Los Philadelphia 76ers completaron una gran segunda parte dejando a los Celtics en solo 44 puntos y se hicieron de nuevo con la victoria, con Chamberlain anulando a Bill Russell. La serie estaba muy cerca
de terminarse y con el tercer partido en el que también ganaron la dejaban vista para sentencia. Es cierto que los Celtics ganaron el cuarto en casa, pero después los Sixers se dieron un auténtico festín en el quinto. Victoria por 140-116 con 5 jugadores por encima de 20 puntos y eliminando a Boston Celtics por fin. 9 años después se quedaban fuera de la lucha por el título. Los Sixers habían demostrado que sabían de sobra cuál era la forma de poder hacerles frente, ya que Chamberlain fue solo el cuarto jugador con más tiros de su equipo. Hal Greer, quien ya hemos dicho que era la gran referencia ofensiva además de él, se fue hasta los casi 30 puntos por noche. Chamberlain promedió de nuevo un triple doble con números monstruosos y además había anulado a Bill Russell, quien tuvo una de las peores series de playoffs de su carrera, perdiendo la lucha en el rebote con Will Chamberlain y además con unos pobres 36% en tiros de campo. Todo el mundo en Filadelfia estaba eufórico. Por fin habían conseguido derrotar a Boston Celtics. Bill Russell se había visto superado y esta vez tuvo que hacer gala de su gran deportividad y fue al vestuario rival para felicitar y saludar a Will Chamberlain, pero allí no habían conseguido nada realmente. De nada serviría esta victoria si después caían en las finales de la NBA. Encima, el destino le tenía preparado una sorpresa, un último giro de guión a Hanum y Chamberlain. El rival en la final de la NBA serían los San Francisco Warriors, franquicia que había traspasado a cambio de casi nada a Chamberlain hace unos años y que había despedido al entrenador que ahora estaba en Filadelfia. Sin embargo, liderados por un jovencísimo Rick Barry y habiendo podido desarrollar por fin a ese pívot joven que hablábamos de Nate Thurmond, eran una gran amenaza y de hecho iban a poner las cosas más complicadas a Filadelfia de lo que habían hecho en Boston, ya que realmente fue una serie bastante plácida para los de Chamberlain. Las espadas, por tanto, seguían en todo lo alto, la tensión en este vídeo no va a desaparecer y es que el primer partido fue brillante. Chamberlain taponó un tiro de Thurmond para la victoria y el partido se fue a la prórroga donde ganó Filadelfia. Wilt jugó los 53 minutos del partido, como era habitual, y se fue de nuevo hasta un gran triple doble, pero solo había tirado 8 veces a canasta. Los Warriors también perdieron el segundo, pero como ya os he dicho iban a poner las cosas muy difíciles a Filadelfia. En el tercero, con una grandísima actuación individual de Rick Barry que se fue a 55 puntos, consiguieron la victoria. Barry, de hecho, en estas finales se iba a ir hasta 40,8 puntos por partido, la segunda mejor actuación a día de hoy en unas finales detrás de Jordan en el 93. Sin embargo, la historia de Barry ya es familiar para nosotros y más para los protagonistas de nuestra historia. Estaba anotando mucho, sí, pero su volumen de tiro era prácticamente inasumible para un equipo ganador, como muestra el cuarto partido, que fue para Filadelfia, poniendo el 3-1, en el que Barry tocó la pelota 59 veces. 2 acabaron en pérdida, 3 en falta y 43 en tiro, por lo que solo 11 veces le pasó el balón a sus compañeros. Su entrenador, de hecho, le tuvo que sentar en un momento de partido, puesto que esto era inabordable. Chamberlain, con un poquito de trash talking, lo resumía mejor que nadie, y es que él había estado en esa situación y había madurado para comprender cómo tenía que hacer para ganar, y dejaba unas declaraciones muy certeras en rueda de prensa, diciendo que a veces es mucho más fácil cuando juegas contra un equipo en el que todos los tiros vienen del mismo jugador. En el quinto partido los Sixers podían cerrar las finales y hacerse con el título en casa. Todo marchaba bien y ganaban 96-84 al final del tercer cuarto, pero en ese momento se desmoronaron. 3 de 17 en tiros de campo en el último cuarto y 9 pérdidas para un sonrojante 13-33 que llevaba la serie de vuelta a San Francisco. Chamberlain volvía a tener fantasmas en su cabeza y sus detractores respiraban aliviados. De hecho, se imaginaban un escenario aún mejor, y era que Chamberlain sí había derrotado por fin a Russell y a los Celtics, pero ahora iba a tener que quedarse a las puertas del éxito viendo cómo una nueva dinastía se formaba encima en San Francisco, la franquicia que le había traspasado a cambio de nada. Probablemente Chamberlain tendría todo esto en la cabeza en el sexto partido. Encima los Warriors dominaban por 102-96 y parecía que el séptimo partido estaba más cerca que nunca. Sin embargo, Chamberlain y sus Sixers hicieron una gran remontada en este cuarto, liderados de forma defensiva por Chamberlain, con 6 tapones en este último cuarto. La última jugada de aquellas finales sería un broche perfecto a esta historia. Con 123-122 para los Sixers, el balón estaba en manos de Rick Barry, quien estaba defendido por Will Chamberlain, que rápidamente pudo negar el pase a Nate Thurmond y Barry tuvo que tirar a la desesperada, fallando el tiro y dándole el campeonato a los Sixers y por fin el primer anillo de Chamberlain. Ya nadie podría decir que era un perdedor. Chamberlain había sido el quinto anotador del equipo, pero aún así, si hubiese habido MVP de las finales en este momento, todavía no se otorgaba el premio, probablemente habría sido para él. Andries Hanum había conseguido finalizar la transformación de Chamberlain, un jugador individualista, en un grandísimo
jugador de equipo que había aumentado sus asistencias y reducido su volumen de tiro para acabar con el campeonato y derrotar tanto a los Celtics como a los Warriors. Además, de forma poética y casi increíble, este proceso había terminado donde empezó años antes, en aquella cancha de los Warriors donde Hanum y Chamberlain discutían por el sistema de juego. Esta vez los dos ocupaban el vestuario visitante y allí volvieron, secundados por Green o por Cunningham, que habían tenido también un gran papel y habían conseguido el primer anillo para Filadelfia estando allí, ya que habían ganado uno anteriormente en Syracuse. Este es el fin de esta gran historia que ve como Chamberlain, uno de los jugadores más talentosos de la historia, por fin pudo respirar aliviado con un anillo.